terror. Todo empieza con una señora, la cual no tiene dinero para pagar la renta de su casa, por lo cual se le ocurre la idea de vender hamburguesas en la calle, así que ese mismo día se puso a preparar las hamburguesas. Al día siguiente ella fue al lugar donde pondría su puesto. Pasaron minutos, y ahí es donde salgo yo. Para eso yo no había comido desde hace 2 horas, por lo que tenía tanta hambre, así que decidí ir a ver qué vendía la señora. Cuando me acerco vi que la viejita vendía hamburguesas, por lo que no tenía otra opción más que comprarme una. La hamburguesa me supo a gloria, por lo que decidí comprarle otra. Después me fui, y empezó a llegar más gente, y le compraron hamburguesas. Para eso yo en la noche decidí ir de nuevo a ver si estaba la señora para pedirle otra. Ella me dijo que ya no tenía, por lo que yo me decepcioné, y me dijo que tal vez para el día siguiente traía más de esas hamburguesas. Para esto la señora ya no tenía la carne suficiente para las hamburguesas, por lo que decidió ir a la calle y al supermercado a ver si encontraba de esa carne, pero ya no había. Ella desesperada no sabía qué hacer, por lo que cuando iba caminando vio a una niña de la calle. Ella le dijo que si quería que la llevara a su casa. La niña se puso feliz y aceptó. En la casa la señora le dio de comer, pero lo que no sabía la niña es que la señora tramaba algo oscuro, así que casi todas las horas que estuvo ahí le daba de comer. Al día siguiente la señora ya tenía más hamburguesas. No se sabía de dónde había conseguido más, pero esa carne estaba un poco rara, pero la gente casi no le tomó importancia. Al momento de que la señora terminó de vender, ella ya se dirigía para su casa, pero los policías llegaron a rodearla y la arrestaron. La señora les dijo que por qué motivo la arrestaban. Los policías le dijeron que porque la carne de sus hamburguesas no era de animal, sino que era de humano. La señora desconoció y les dijo que porque se imaginaban eso. Su primera prueba era que sus vecinos la vieron entrar con una niña de la calle, y que al día siguiente se habían escuchado ruidos de gritos de una persona o de una niña pequeña, y la otra era que en su patio había sangre y que olía muy feo. Después de un tiempo yo empecé a notar que ya no abría la señora. Yo suponía que ella ya se había ido a otro lugar o así, pero al momento que llegué a mi casa fui a mi computadora y me salió una noticia muy fuerte y muy asquerosa, la cual decía el noticiero lo siguiente: esta mañana se ha descubierto que las hamburguesas de Doña Marta fueron hechas por carne de humano. La víctima fue una niña de 6 años llamada Sofía. Sus papás trataron de buscarla, pero cuando los policías entraron a la casa de la señora, descubrieron los restos de Sofía en su patio. Los vecinos fueron los que avisaron del problema. Esta mañana yo estaba llena de náuseas y les mandé la noticia a mis compañeros vecinos de la comunidad y personas que conocía para mantenerlos informados. Mis amigos se pusieron muy mal e incluso algunos les dio un trauma desde ese día. No como cosas de la calle. Todos los años ese mismo día se pide justicia por Sofía y dejamos cosas en su altar. Este caso fue nombrado hamburguesas de niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dio miedo? Hola, les traigo otra historia. Es de una seguidora, pero la contaré en primera persona para que le entiendan. Un día mis primos y yo decidimos ir a casa de mi abuelita. Nosotros fuimos a su casa a las 4 de la tarde. Cuando llegamos comimos y luego nuestra abuelita nos dijo que saldría a comprar unas cosas y que regresaría un poco tarde. Nosotros le dijimos que estaba bien. Después de que mi abuelita se fue nos pusimos a ver videos y en eso se escucha un ruido en el patio. Mi prima mayor fue a ver. Cuando ella regresó estaba toda pálida. Nos agarró de la mano a mí y a mi primo y nos llevó a la planta de arriba. Ella nos dijo métanse al baño, correr. Nosotros no sabíamos qué pasaba. Ella nos contó que cuando fue a ver había un hombre con un cuchillo. Yo quería llorar del miedo, pero mi prima me tapó la boca y me dijo que no hiciera ruido. Después de eso escuchamos como el hombre subía a las escaleras. El hombre abrió todos los cuartos de arriba, menos donde estábamos. Nosotros el hombre empezó a forzar la puerta del cuarto donde estábamos. Mi prima nos sacó del baño y nos metió en un escondite que estaba en el closet de mi abuelita. Cuando ella estaba a punto de meterse, el hombre entra al cuarto y se la lleva. Luego vino mi abuelita y le contamos lo que pasó. Después de todo eso, ya no supimos nada de mi prima. Hola, contando una nueva historia de terror, y si quieren contarme sus historias escríbanme en al privado. Últimamente no he tenido apoyo a pesar de que me esfuerzo mucho haciendo mis videos. Bueno, comencemos. Bueno, mi mamá trabaja a tiempo completo, así un día me dijo mi mamá que sí me podía quedar sola. Yo le dije que no porque a mí me daba mucho miedo, así que ella decidió llevarme con mi abuelita. Yo acepté porque no me quería quedar sola, así nos fuimos a la casa de mi abuelita, pero cuando llegamos vi la casa muy rara. Su casa estaba muy sucia, pero no le di importancia. Mi abuelita vive cerca de un bosque y a mí me daba miedo, pero nunca fui ahí. Después entramos a la casa de mi abuelita y ella estaba en su cuarto. Mi mamá me dijo que ella la iba a ver. Después mi mamá subió y después de unos 8 minutos regresó y me dijo que sí me podía quedar con ella y que dormiría en el cuarto de ahí. Ella me señaló el cuarto. Yo me extrañé porque yo nunca había visto ese cuarto, pero bueno, después subí y vi a mi abuelita y estaba en una mecedora. Yo la saludé y ella no dijo nada, pero no le tomé importancia. Pensé que ya estaba muy viejita y que no podía hablar, así que yo me fui al cuarto donde iba a dormir y cuando entré vi que habían muchas muñecas viejas y de repente se cerró la puerta. Yo la abrí y comencé a acomodar mi ropa y mis cosas. Después de acomodar me dio hambre. Yo fui al cuarto de mi abuelita y la vi igual, parecía que no se podía mover. Yo pensé que era mejor que yo preparara la cena y fui a la cocina y vi que nada más habían unos huevos, así que
yo los cocine y después llamé a mi abuelita para que viniera a cenar y no me respondió. Y fui a su cuarto, ella me dijo no te hambre. Yo le dije a Uki y bajé a cenar. Después de que terminé lavé mi plato y me fui a mi cuarto y vi que ya se estaba oscureciendo y quería prender las luces, pero vi que nada más había un interruptor. Yo lo prendí y se prendió el foco, pero nada más uno yo no le tomé importancia y me fui a mi cuarto, entré y estaba aburrida porque en la casa de mi abuelita no había internet, así que me puse a ver las muñecas que estaban ahí hasta que vi una muñeca muy terrorífica. Era una muñeca vieja y tenía una sonrisa muy grande y me daba miedo, así que yo decidí esconderla para que no me diera miedo a la hora de dormir. Cuando vi que eran las 8 de la noche y yo tenía que dormir, cerré la puerta del cuarto y me dormí. Después me desperté porque me daban ganas de ir al baño. Salí del cuarto y fui al baño. Cuando entré vi que estaba la muñeca que yo había escondido. Yo me asusté porque yo la había escondido. Yo me quedé en shock y sentí una gota. Me cayó en mi mano y vi que era sangre. Yo me horroricé y salí corriendo al cuarto y traté de volver a dormir, pero no pude y de repente escuché sal de ahí, Paula, o no saldrás viva de aquí. Yo empecé a temblar y no sabía qué hacer y fui a ver a mi abuelita porque no sabía quién me había dicho eso fue, y cuando vi Sejía en la mecedora y estaba cantando yo no sabía qué hacer, así que fui al cuarto y cerré la puerta con seguro. Lo único que pensé fue que debía llamar a la policía, pero no había señal y volví a escuchar vamos pausar de aquí, pero esa voz la oí de una niña. Yo pensé que era esa muñeca y golpes en la puerta. Yo fui a la ventana y la rompí con una de las muñecas que estaban ahí. Yo salté y caí en un arbusto y ya me estaba agarrando señal y escuché que ya habían abierto la puerta. Yo me tuve que ir a esconder en un árbol y empecé a llamar a la policía. Ellos me dijeron que ya iban a para allá. También llamé a mi mamá, pero ella me dijo, hija, cálmate, a lo mejor y estás muy cansada y que dormidera. Y me colgó. Yo me enojé y escuché, Paula, soy tu abuelita y quiero que vengas a comer. Yo empecé a llorar y tuve que correr hacia el bosque que estaba ahí. Yo corrí sin mirar atrás, pero después me cansé y me detuve y escuché un arbusto y yo me sentía observada, así que yo volví a correr hasta que vi unos ojos rojos brillantes que me estaban observando. Yo pensé que ya ni iba a salir, pero de repente escuché a las sirenas de la policía y empecé a correr hacia la policía, pero no me sabía el camino, así que yo empecé a gritar muy fuerte y los policías me escucharon y los encontré y me dieron ganas de llorar muy fuerte y me dijeron que qué había pasado. Yo les conté todo y que mi abuelita estaba en su casa, pero que estaba poseída. Después me llevaron con mi mamá y los oficiales le dijo a mi mamá que no volverá a ir con mi abuelita porque ella era una asesina y que ellos la estaban buscando. Después de eso yo no volví a ir con mi abuela y jamás volví a tener muñecas. El juego de la llamada. El juego de la llamada o Satoru-kun es un ritual que se utiliza para invocar a un espíritu capaz de responder a todo tipo de preguntas. Este juego tiene sus riesgos y está en tus manos tomar la decisión de jugar o no. Si decides jugar, las instrucciones son sencillas. Lo único que necesitarás será un teléfono fijo y un teléfono móvil. El teléfono fijo puede ser el de tu casa o alguno público. Lo que tendrás que hacer es llamar al número de tu teléfono móvil con tu teléfono fijo y decir las siguientes palabras: Satoru-kun, Satoru-kun, por favor acude a mí, Satoru-kun. Por favor muéstrate, Satoru, Satoru. Si estás ahí, por favor respóndeme. Después de eso tendrás que colgar el teléfono fijo y apagar tu teléfono móvil. Satoru te llamará y te dirá dónde está, y después colgará, pero te seguirá llamando para decirte lo mismo en varias ocasiones. Y te darás cuenta que cada vez estará más cerca del lugar donde te encuentras. La última vez que te llame te dirá: estoy detrás de ti. Y ese es el momento en el que deberás de realizar la pregunta rápidamente. Por ningún motivo te des la vuelta. No mires a Satoru y tampoco lo toques. No lo llames si es que no tienes una pregunta que realizarle. Y cuando esté detrás de ti, no dudes ni un segundo. Hazle la pregunta. ¿Y tú, te atreverías a jugar? El juego de las cartas. El juego de las cartas es uno de los rituales más simples que se conocen, pues, como su nombre indica, solo se necesita un mazo de cartas, velas y un poco de sal, y esto último, como ya se sabe, es simplemente por precaución. Como todo juego, este tiene sus reglas, que deben ser seguidas al pie de la letra. En realidad, se desconocen las consecuencias que pueden ocurrir por romperlas, pero aún así, se recomienda no intentar burlarse bajo ninguna circunstancia. Las normas dicen: primero, no se puede jugar con menores de una década. Por alguna misteriosa razón no funciona. 2. Por más que quieras, sé cordial. No sabes con qué estás hablando. 3. Sé cuidadoso con lo que preguntas. 4. Si bien se desconoce la naturaleza del operador, se ruega por simple precaución mantenerse alejado de cualquier objeto religioso. Y el procedimiento es el siguiente: vamos a proceder buscando una habitación oscura, sin ninguna pizca de luz en ella, a excepción de la eléctrica o la que traiga consigo. Luego tenemos que tomar la sal. Con ella vas a tener que formar un círculo de tamaño grande en su totalidad, lo suficiente para que usted entre. Ahora vas a sentarte, enciende 2 velas o 1, las que quieras, con total tranquilidad. Si hiciste todo bien, no debe haber peligro, en teoría. Baraja las cartas concentrándote en lo que tú desees o quieras.
También debes notar que, en el ritual sentirás que tú no estás solo. Te darás cuenta fácilmente de que el juego está comenzando, será una sensación fría que recorrerá tu columna vertebral la que te lo indique. Ahora con toda tu paz procede a tomar el mazo de cartas y acomódalo enfrente tuyo. En este momento tú tienes que preguntar, ¿estás aquí? Levanta la primera carta que veas. Si la carta es de corazones, significa que él está presente en el juego. Luego de eso puedes seguir jugando y preguntar lo que quieras. Repito, cuidado con lo que preguntas, hay preguntas que es mejor dejarlas sin responder. Si te contesta que no, retírate de inmediato, inténtalo en otra ocasión porque el juego no dará respuesta alguna a tu pregunta. Ahora atento a lo que voy a decir. Las posibles respuestas son estas. Después de mucho buscar, he resuelto el código que se muestra abajo. Corazones sí, la respuesta más común y la más fiable. Ten por seguro que vas por el buen camino. Picas no, ten mucha cautela con estas respuestas. Parece que después de todo, sí se sabe lo que ha pasado con los que desobedecen las reglas. O al menos, los que exigen enojando al otro jugador. Diamantes puede ser dudoso, evita a toda costa caer en pues el solo obtenerlo por respuesta puede hacer que la duda carcoma lentamente tu cerebro. Tréboles no sé, ser ignorante no es tan malo, después de todo, mientras menos conozcas, menos te preocupará, no insistas. Una vez te aburras o tengas suficiente información, da las gracias al aire y apaga una las velas. Es importantísimo no salirse del círculo con sal antes de terminar el juego, hay que cerrar la sesión o lo que sea que te haya respondido. Bueno, hay quienes dicen que se queda atrapado en la habitación, pero otros aseguran que te sigue a todos lados. Un problema con el juego es que se vuelve adictivo, cada vez más quieres volver a preguntar otras cosas o insistir con las preguntas para las cuales te respondieron que tal vez o no sé mucho. Cuidado que esto no es para nada recomendable. Además, cerrar la sesión es cada vez más difícil, realmente intenten no repetir el juego muchas veces. Otro problema con el juego es que, ya que las respuestas vienen de un lugar, digamos distinto al nuestro, aunque se cierre bien la sesión, las contestaciones pueden jugar con tu cabeza más adelante y no dejarte en paz jamás. Y por cierto, su recomienda discreción. Hola corazoncitos, hoy les voy a contar la historia del teque teque. Aclaro que sí, eres muy miedoso, no la escuches. La leyenda cuenta que el teque teque es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día de las bromas se les fue de las manos. Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaba el tren para asustarla y lo lograron. Cuando lo vio comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren, que posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron la vuelta, allí estaba la chica sin piernas y con sus tropas colgando, que los miraba fijamente. Intentaron huir pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces el fantasma teque teque ronda estaciones de tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Links aviso que, si eres una persona muy sensible, te retires porque este Storytime es de terror. Storytime de la vez que jugamos Sarita Sarita y Sarita se metió en el cuerpo de un compañero. Bueno, comenzamos. Estábamos en un día como cualquiera en la escuela. Y como, de costumbre, siempre jugaban juegos. Yo no jugaba eso, pero un día me metieron en el juego y empezamos a jugar un juego llamado Sarita Sarita, que sí. ¿No saben qué es este juego? Es un juego de monedas. Para no hacer el cuento largo, en los comentarios les digo que es el juego de Sarita Sarita. Bueno, pues jugamos y le tocó a una compañera. Y ella dijo, Sarita Sarita, ¿estás detrás de algún compañero? Y dijo sí, todos nosotros nos asustamos y lo dejamos de jugar. Después nos fuimos al salón y unas compañeras empezaron a jugar eso y dijeron, Sarita Sarita, ¿te meterlas en el cuerpo de alguien? Y dijo sí. Y extrañamente uno de mis compañeros, que le vamos a llamar Alex, se empezó a ir al baño sin decir nada y se movía como un alma, como si no hubiera caminado durante muchos años. Y cuando regresó del baño, estaba como si alguien le hubiera dicho algo, actuaba tan raro que no parecía el mismo, porque ese niño era el más comportado del salón. Bueno, pues ya no lo voy a hacer tan largo la historia. ¿Y entonces quieren parte 2? Y antes que me digan y los profes, ¿no hay maestro de ese o qué? Sí, claro que hay, solo que en ese momento estaban en una junta. Comencemos con la historia. Bueno, yo vivía sola con mi mamá, ya que mi papá nos había abandonado y nos mudamos de casa. Llegamos a la casa y a mí desde el principio me parecía rara, ya que estaba muy alejada de las demás casas. Bueno, mi mamá consiguió un trabajo, así que un día por la tarde dijo que iba a salir a hacer un mandado. Me dijo que me quedaría sola y yo le dije que está bien, no había problema. Se fue. Entonces invité a unas amigas a la casa y vimos películas. Ya después decidimos jugar Charlie Charlie y con el paso del tiempo preguntamos, Charlie Charlie, ¿estás aquí? Y dijo que sí, nos aburrimos y dejamos de jugarlo, pero no cerramos el juego. Le dije a mi amiga que iría al baño, fui, pero al entrar al baño sentí
Sentí una presencia muy extraña, pero no le di importancia. Llegué a la sala y le dije a mi amiga que nos fuéramos a dormir, así que nos fuimos a dormir como a las 2 de la madrugada. Escuché como unos ruidos de animal en la cocina, pensé que sería una rata. Otro animal sin saber que era otra cosa. Le dije a mi amiga que fuéramos a ver, pero ella no quiso, así que fui yo sola. Al encender la luz había un monstruo alto negro con ojos rojos y una sonrisa perturbadora. Yo grité muy fuerte y mi amiga baja y el monstruo me había mordido la pierna y quería matar a mi amiga. Mi amiga salió corriendo y el monstruo la estaba persiguiendo. Yo con todas mis fuerzas agarré mi celular y llamé a la policía. Llegaron 10 minutos después, llamaron a las ambulancias y me curaron, pero les dije que mi amiga salió corriendo y no sabía qué le había pasado, así que llamaron a mi mamá y llegó, le conté todo a los minutos. Los policías nos dijeron que mi amiga estaba en la calle muerta sin sus ojos ni sus brazos. Yo me puse a llorar ya que la quería, como mi hermana. Desde esa noche siempre siento una presencia rara. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Contando historias de terror porque no tengo nada que hacer. Quiero aclarar que la historia no es mía, es de una amiga. Yo estaba en casa sola feliz porque me iba a poder desvelar y hacerme la comida, que quiera unas horas después, eran las 12 de la noche. Y ya tenía sueño, pero yo de terca me quería desvelar. Me llegó un mensaje de mi ama, donde decía que se había cerrado la puerta con seguro. Pero se me hizo raro porque fue mensaje de texto, y ella siempre usa WhatsApp. Pero como quiera le respondí que sí, pero porque me preguntaría eso, si ella cerró la puerta. Ya no me respondió y decidí marcarle, pero me decía fuera de servicio y le marqué a mi papá, ya que él estaba con ella y ni siquiera le llegaba. Como ellos se habían ido a una fiesta, ya que mi tío cumplía años, decidí marcarle a mi prima, la hija de mi tío, pero nadie me contestaba. Decidí mejor jugar Roblox. Ya eran las 2:30, pero como mi tío vive a 2 horas de mi casa, mis papás iban a llegar hasta mañana. Tan solo unos minutos después, escucho como se quiebra una ventana y sentí un escalofrío. Me dio miedo, pero más miedo me dio que me iban a regañar a mí, pero me acordé que hay cámaras de seguridad afuera de la casa. Ni en pedo iba a salir afuera, ya mero eran las 3 a.m, mejor decidí dormir, pero cuando ya me había dormido, sentí que me caía. Y reaccioné en mi celular para ver qué horas son, eran las 3 a.m, tan solo había dormido unos minutos. Escucho que alguien sube las escaleras y me hice la dormida, ya que si mis papás me veían despierta, me iban a regañar. Escucho cómo se acerca poco a poco, hasta que escucho que se abre la puerta de mi habitación. Sentí que se sentó en mi cama y yo no podía aguantar ya con los ojos cerrados. Después siento que se acuesta, pero me dio mucho miedo, ya que se sentía como mucho vello y no podía aguantar. Entonces de un minuto para el otro, siento que me estoy cayendo. Reaccionó y ya había la luz del sol, pero no pensé, y lo que hice fue correr lo más rápido en las escaleras. Casi me caigo, pero me valía madres, ya que lo único que quería era estar afuera de mi casa. Entonces veo que se estaciona un carro y veo... El caso de Alejandra Icochub, una mujer que fue asesinada de la manera más horrible. Alejandra era una mujer de 32 años de edad, originaria de Guatemala. Ella era madre de 3 y estaba casada con Mario. Osvaldo, un hombre de 42 años de edad. Todos los vecinos conocían a este hombre como una persona abusiva y bastante agresiva. En varias ocasiones fue captado por los vecinos gritándole a Alejandra, también intentando pegarle a Alejandra con un machete. Los vecinos siempre intervenían, pero lamentablemente esto no fue suficiente. Un día a Mario le llegó la noticia de que Alejandra lo estaba engañando con otro hombre. Al enterarse de esta noticia, Mario se puso bastante enojado, por lo que la noche del lunes 29 de octubre del 2018, los vecinos comenzaron a escuchar gritos desgarradores y
Ruidos muy extraños viniendo de la casa de Alejandra y Mario. Algunos vecinos, curiosos por los ruidos que no dejaban dormir, decidieron ir a la casa de Alejandra e ver qué estaba pasando. Cuando entraron se encontraron una horrible sorpresa en la casa. Se encontraron con una escena muy sangrienta. Alejandra se encontraba acostada en su cama, sin manos ni pies. También Alejandra tenía una cortada muy profunda en la mitad de su cara. Su cara estaba casi completamente partida en dos de alguna manera, y a pesar de sus heridas, seguía viva. Lo peor de todos es que sus vecinos del shock, supongo, no podrían hacer nada por ella y decidieron grabar la escena, y como es muy común de estos casos, el video se hizo popular rápidamente. Mario se dio a la fuga, pero afortunadamente lo encontraron 4 días después de lo sucedido. Hola, soy les traigo nuevo story time de terror porque a ustedes les encantan. Empecemos. Yo y mi amiga éramos super fans de lo paranormal, pero siempre jugábamos Charlie por lo que un día decidimos hacer una pijamada y hacer juegos de terror. Entonces así fue como mi amiga llegó a mi casa y se le ocurrió la idea de jugar Remama, y yo le dije que si el juego se me hacía conocido, pero no le di importancia y empezamos el juego. Parecía no pasar nada después de invocarla, así que por seguridad nos encerramos en el baño y esperamos un poco hasta que empezamos a escuchar ruidos y empezamos a rezar, y mi amiga decidió ver por la ventana y me dijo que el cielo estaba negro y un poco rojo y que no había nadie en las calles. Entonces yo le dije a mi amiga que salgamos por la ventana y que vayamos a su casa a ver si esto desaparece. Ella rápidamente me dijo que sí. Saltamos la ventana y nos atamos a una cuerda que yo tenía por seguridad y empezamos a correr con nuestras vidas. Yo no quería voltear para atrás, pero volteé y había una gran mancha roja correr por mi casa, y me tiré a llorar porque quería ver a mis padres una vez más, pero yo ya sabía que estaban muertos. Y mi amiga me tironeó para levantarme y con todas mis fuerzas para levantarme, y lo pude hacer, pero el Remama nos vio y empezó a correr hasta que vimos un tacho de basura y nos escondimos detrás y empezamos a rezar X2 con los ojos cerrados, pero cuando nos dimos cuenta nos dormimos, y cuando desperté ella seguía dormida y la desperté y todo estaba normal. Vale aclarar que cuando comenzamos el juego era 20 de octubre y cuando despertamos y vimos nuestros teléfonos era 14 de enero, o sea San Valentín. Cuando salimos habían carteles nuestros pegados en los árboles sobre que estábamos desaparecidas, y de ahí en más dejamos de jugar y nunca más jugamos. Imagina estar contando historias de terror con tus amigos, pero nada basado en hechos reales. Y en eso, uno de tus amigos te dice, bueno, esto a mí me pasó, y además de contarte la historia, te enseña pruebas, y deja tú todo eso. Estás justo en el lugar donde ocurrió. Y esto que ven aquí está involucrado. Bueno, pues resulta que un chico llamado David invita a sus amigos a su granja como para que se queden ahí un fin de semana a acampar y demás. Todo esto ocurrido en Kansas. El papá de David era un granjero y además que tenía un terreno muy grande como para cultivo, también tenía animales como gallinas, vacas, caballos, etc. Algunos amigos de David ya habían visitado la granja, pero este era el primer fin de semana que algunos de ellos iban a pasar días ahí. Entonces llegaron a la granja y notaron que alrededor de todo el terreno había una barba color verde que ya estaba un poco gastada. El detalle es que justo a un lado de la granja comenzaba el bosque. Total, todos los amigos salieron hacia un punto de ese terreno y ahí se dispusieron a hacer una fogata. Empezó a anochecer, ellos estaban asando bombones, y cuando estaba por ser medianoche, una de las amigas de David propuso que contaran historias de terror, y así fue como cada quien iba contando una. Algunos hablaban de ovnis, otros de brujas, otros de diferentes encuentros con criaturas, etc. Todas las historias con cierto grado de terror, y notaron que la noche se volvía mucho más oscura y que además los sonidos de los grillos dejaron de escucharse, cosa rara. Y fue entonces cuando David, el dueño de la granja, les dijo, les voy a contar una historia que solamente mi familia sabe, pero creo que se las puedo contar ahora. Y él les contó que en el año 1994 su abuelo había recibido una cámara fotográfica de regalo por parte de un concurso en un programa de radio. Su abuelo estaba encantado con esta cámara porque él nunca había tenido una, entonces le tomaba foto a absolutamente todo, a los árboles, a sus animales, al pasto, al bosque, a piedras, a todo. Pasadas unas cuantas semanas de que le habían dado la cámara, el abuelo de David le informa a su esposa que se va a dirigir hacia el bosque para tomar fotos de los pájaros, de las piedras, de la tierra mojada y demás, y se adentra en el bosque. Pasó todo el día y toda la noche y el abuelo no aparecía. No fue hasta el día siguiente, muy temprano, que el abuelo de David apareció. Parecía bastante nervioso y venía muy sucio. David y su hermana, que eran unos niños, en ese entonces se encontraban justo en la casa de sus abuelos. Entonces cuando vieron a su abuelo llegar, le hicieron muchas preguntas como dónde estaba, qué fotografías tomó, que si había visto algo, si algo lo había asustado, y el abuelo no contestaba, simplemente se notaba bastante nervioso. Después de que David y su hermana continuaron haciendo preguntas, lo único que respondió su abuelo fue, es blanco. Obviamente David no tenía idea qué significaba esto, pero con el paso de los días el abuelo regresó a su actitud normal. Ahora, pasaron unos cuantos días, y según testigos y el informe policial, el abuelo de David se encontraba sentado en el porche de ahí mismo de su granja cuando notaron que un hombre vestido todo de blanco se acercó a la propiedad. Los vecinos lograban escuchar que el abuelo de David le estaba gritando a este hombre preguntándole ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Este extraño hombre vestido todo de blanco no le contestaba absolutamente nada, simplemente se quedó ahí inmóvil viendo al abuelo de David fijamente. Así que lo que hizo fue sacar su cámara y tomarle una fotografía, pero al parecer cuando el hombre todo vestido de blanco vio que le iban a tomar una foto, se movió un poco, pero no lo suficiente como para que no saliera en una fotografía. Y
Cuando se movió fue que el abuelo de David notó que traía algo en la mano, algo que podría lastimarlo. Según los vecinos, vieron cómo el abuelo corrió hacia su casa y al parecer llamó a emergencias. Después de esa llamada que hizo el abuelo, nunca más se supo nada de él. Y según el reporte policial, la llamada fue bastante corta, ya que cuando le contestaron le dijeron cuál es su emergencia. El abuelo contestó: necesito la policía aquí porque hay un hombre que está afuera de mi propiedad que trae desde este artefacto que puede que me lastime. Y la operadora le contestó: ok, dígame su dirección. Y cuando le dijo esto, la llamada se cortó. En ese momento, David, su hermana y su abuela no se encontraban en la granja junto con el abuelo, así que cuando llegaron, encontraron un montón de policías y vecinos que estaban ahí. Estaban revisando toda el área, haciendo las investigaciones, y David notó que uno de los policías traía en sus manos la cámara de su abuelo. En esa cámara estaba la foto en cuestión, la cual David poseía. Y es esta foto. Al parecer, esto fue lo último que vio el abuelo de David antes de que ya no se supiera más de él. David obviamente les enseñó esta fotografía a sus amigos y les dijo: bueno, curiosamente donde estamos ahorita es donde ocurrió todo esto, ya que ellos estaban justo enfrente de esta valla que ustedes ven aquí. Cuando les hizo este comentario, todos los amigos se quedaron callados y un poco nerviosos. Incluso algunos de sus amigos decidieron que, ok, iban a pasar la noche ahí porque ya era demasiado tarde, pero al día siguiente se fueron, no pasaron todo el fin de semana ahí. Y los que sí decían que, quién sabe si por la historia o por lo que había pasado, pero ellos se sentían observados cuando estaban afuera de la casa. Algunos más tuvieron pesadillas y alucinaciones. Lo que era seguro era que esta cosa vio que el abuelo de David estaba en el bosque y aparentemente lo siguió hasta su casa. David tiene la teoría que tal vez este hombre estaba cuidando algo y cuando vio que su abuelo se había acercado, lo que hizo fue ir hacia su casa para vigilarlo y llevárselo después. Porque a pesar de que la policía estuvo involucrada y que muchos vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, nunca vieron cuando el abuelo se fue con él o tuvieron alguna pista a los policías de qué le pudo haber pasado. Nunca lo encontraron. Por esta razón siempre hay que tener miedo a los payasos. En el 2004, una niñera se acababa de sentar a ver la televisión antes de que los padres regresaran cuando se dio cuenta de algo. En la esquina del cuarto había una estatua gigante de payaso que, sin importar dónde se posicionara, ésta parecía estarla viendo directamente en todo momento. Mientras la miraba, el padre llama para preguntar cómo están los niños. Ella les dice que todo está bien y justo antes de que cuelguen ella le pregunta: ¿por qué tienen una estatua gigante de un payaso en la sala? Ambos se quedaron callados por un momento hasta que el padre dice: no tenemos ninguna estatua de payaso. Ella inmediatamente suelta el teléfono, corre al piso de arriba, agarra a los niños, los saca de la casa y llama a la policía. Los policías entran al domicilio y salen con este sujeto. Mientras la policía se está llevando al payaso, uno de los oficiales se acerca a la chica y le dice: lo encontramos bajo una de las camas de los niños. Estaba sosteniendo un destornillador afilado. Yo tenía 7 años y mis papás y mis tíos se fueron a una fiesta. Nos quedamos solos, mis primos querían jugar a las escondidas, yo los tenía que buscar ya que todos se escondieron. Empecé a buscar y no encontraba a mis primos. Yo tenía miedo, empecé a gritar que ya no quería jugar, ya que yo miré atrás y vi a un niño blanco con ojos negros. Yo pensaba que era una broma de uno de mis primos, pero no, ya que me empezó a perseguir, ya que no podía correr porque sentía un pesadez en la espalda y empecé a gritar. El niño me decía: no corras, quiero jugar contigo, ya que el niño ya no estaba bajo la escalera y mis primos estaban abajo. Me dijeron que porque no lo buscaba y le conté todo lo que pasó. Llamamos a mis tíos y no contestaban, llamamos al 911. Nos decían que ya iban a los 5 minutos, llegaron y nos dijeron que no encontraba nada. Después llegaron mis tíos y les dijimos todo lo que pasó y mi tía me dijo que había muerto un niño y le encantaba jugar a las escondidas. Ya no es mi madre. Hola, soy Nat, y hoy te voy a contar por qué creo que ella no es mi madre. Un día mi madre me avisó que iría al supermercado, a lo que yo contesté que estaba bien, que me quedaría en mi habitación haciendo mi tarea, a lo que ella contestó que estaba bien, que en 1 o 2 horas regresaba. Pasó aproximadamente 1 hora cuando escuché cómo tocaban la puerta de mi casa. Bajé corriendo porque pensé que tal vez podía ser mi mamá, que se le había olvidado llevar llaves. Al abrir la puerta no vi a mi mamá, sino a un oficial. Lo invité a pasar sin saber lo que sucedía. Nos sentamos en el sofá y me dio la noticia de que mi madre había sufrido un accidente de auto mientras regresaba a casa y ahora estaba en el hospital con mi padre. Me quedé petrificada, pues hace 1 hora mi madre estaba bien y ahora estaba en el hospital luchando por su vida. El oficial se ofreció a llevarme al hospital, lo cual acepté, ya que quería ver a mi padre y saber lo que había pasado. Al llegar al hospital vi a mi padre sentado en la sala de espera
Corrí hacia él y nos abrazamos. Mi padre me dijo que, mientras mi mamá regresaba a casa, un auto se estampó con ella causando un choque que ocasionó que mi mamá sufriera múltiples fracturas en su brazo izquierdo, su pierna y sus costillas, incluyendo una perfección en su pulmón derecho. Estuvimos horas en la sala de espera hasta que decidimos ir a casa, ya que mi mamá estaba en cirugía y iba a tardar un buen tiempo ahí. Al llegar a casa estaba exhausta, tomé una larga ducha y dormir me costó un poco, pero lo logré. Pasaron unas semanas y mi mamá milagrosamente logró recuperarse y volvió a casa. Mi madre, mientras estaba en cirugía, su corazón dejó de latir aproximadamente 1 minuto, pero los doctores lograron reanimarla. Ya han pasado unas semanas de que mi madre volvió y nuestra vida ha estado volviendo a la normalidad. Mi padre trabaja, yo voy a la escuela y mi madre se queda en casa. Mi madre ha estado haciendo y actuando de forma extraña, lo que me hace pensar que ella no es mi madre. Tiene los mismos rasgos, físicamente es ella, pero hay algo que me dice lo contrario. Mi madre odiaba el café porque decía que era muy dañino para nuestros pulmones y hígado y no le gustaba, por lo cual nadie de mi familia lo consumía ni lo comprábamos. Pero últimamente mi madre ha estado tomando café, lo cual se me hace muy extraño, ya que a ella no le gustaba. Se lo comenté a papá, pero me dijo que estaba histérica y que mi mamá había pasado por mucho con lo del choque y que la dejara en paz, pero eso no es lo único. He notado ciertas cosas que me hacen creer eso no son muy grandes, pero están ahí. Como que a mi madre le encantaba leer, siempre le gustó mucho leer y escribir, pero ahora no la he visto tocando un libro ni escribiendo cosas que mi madre hacía diario. También noté que no tiene la cicatriz en la pierna de cuando saltó al río y se lastimó con una piedra, cosa que no pudo desaparecer de la nada. A mi mamá le encantaba el color beige, tanto que todo era beige, las cortinas, su cama, su ropa, etc. Pero ahora al parecer ya no le gusta ese color, sino que ahora le gusta el negro. Cambio todo, las cortinas, su cama, su ropa, su estilo, todo. Incluso he notado que cambia su forma de escribir. Mi madre tenía una linda letra, pero ahora su letra es como antigua. Escribe en cursiva y desordenadamente y mágicamente ahora toca el piano cuando antes tocaba la guitarra. No sé qué hacer. Mi padre dice que estoy exagerando y que acepté a mi madre, pero simplemente no puedo. Hace como 3 meses yo conocí a una niña que le vamos a poner Sara. Bueno, a ella le hacían demasiado bullying porque siempre venía desarreglada a la escuela y que sus padres siempre faltaban los bailes. Y eso del colegio, su comida siempre era una veneno o una manzana pequeña. Me sentía súper mal por ella ya que no tenía amigos. Un día en la hora del recreo, se sentó en una punta como siempre y vino 3 niños a molestarla y patearla. Obviamente mi colegio es muy chismoso y en vez de avisar a las profesoras, solo se quedaron viendo. Cuando le avisé a la profesora, no le importó y solo se quedó sentada mirando el teléfono. Los niños le empezaron a decir que tenía súper malas calificaciones, que era una gorda, una basura y floja. Quería ayudarla, pero todos estaban ahí y tapaban todo. Cuando solo el timbre entraron a las clases y ella salió corriendo a ver si podía escapar del colegio. Y como había visto tanto maltrato hacia ella, quise ayudarla, pero no lo logramos por razones de que estaba la directora y eso. Ahora que ya estábamos un poco en confianza, me mostró sus moretones y que sus padres le pegaban igual que los niños, que la encerraban y hasta le deseaban la muerte. Lo peor era que no tenía hermanos y ella sola vivía un infierno. Faltó como unos 3 días y cuando volvió me contó que estaba pensando en su 1C1 de 4RC3, la animé como pude. Cuando terminó el recreo no volvió a la clase. Supuse que se había escapado. Al otro día llegó corriendo una vecina llorando y le dijo a las profesoras y a la directora que cómo era posible que hayan dejado que Sara, mi amiga, se haya tirado. Ustedes ya saben. Al enterarse la escuela, toda la escuela, nos reunimos a ver quiénes habían sido los que se burlaban de ella. Y eran como 4 o 5, ya que cada día era diferentes personas. Lamentablemente no lo sacaron de la escuela, pero sí le dijeron que no podían venir durante un mes entero y que las madres o padres tenían que venir a hablar con ella. Tristemente no le pude salvar. Que descanse en paz, Sara. Carolina, y hoy les voy a contar cómo fue que sobreviví a un tiroteo escolar. Pues todo pasó un lunes, un inicio de semana. Como se sabe, los lunes son horribles. Volverle a ver la cara a esos profesores molestos que regañan por todo. Después del recreo mi clave, segundo B. Segundo A entró a clases primero que todos, ya que la profesora debía notificar un acto escolar que se realizaría el viernes. Yo sí me enojé por eso, pero ¿qué iba a hacer? Al entrar a clases nos empezaron a explicar las posiciones y bailes que iban a tener cada estudiante, hasta que a las 11:30 en punto, se comenzaron a escuchar pasos apresurados en los pasillos, al igual
que chillidos, provenientes de estudiantes y profesores de los demás salones. Mi maestra salió un momento a ver qué pasaba, y entró de nuevo como si nada, después prosiguió la clase hasta que comenzaron a escucharse gritos. En ese momento, la profesora salió de nuevo a ver qué pasaba. Se escucharon 4 disparos exactamente, la maestra entró corriendo y cerró las cortinas y dividió una mitad de alumnos en 2 filas. A la primera fila la mandó por el cuarto de maestros y a la otra fila donde me encontraba yo nos mandó por el lado de la administración superiora. Ella salió con otros maestros. Reunirse y pensar qué hacer. Una de mis compañeras, para tratar de hacer un momento chistoso para calmar, salió de la fila y quedó al lado de un compañero. En cuestión de segundos se escuchó un disparo y mi compañera cayó al suelo herida mientras gritaba de dolor. Mi compañera la cargó rápidamente, mientras que una de las líderes de guardia ordenó que nos fuéramos a la sala de maestros. Yo corrí con todos mis compañeros tratando de ayudar a la compañera herida, al igual que mi compañero, que lo llamaremos Franco, y a la chica Cristina. Pues al llegar a la sala de profesores, nos cerraron la puerta en la cara y tratamos de abrir, pero habían trancado, y empecé a gritar llorando y desesperada para que abrieran. Franco me dijo que me calmara y que mejor nos fuéramos a los baños. Cristina, aún sangrando, nos dijo que la dejáramos ahí, ya que no valía la pena ayudarla. Franco le dijo que se callara y que en ese momento seríamos un equipo. Fuimos a los baños y acostamos a Cristina en la parte de los lavamanos. Franco tomó su suéter y lo rompió, luego cubrió el brazo de Cristina y le lavó la herida con agua. Yo estaba tratando de llamar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal, hasta que se oyeron unos pasos afuera del baño y nos escondimos en un pequeño closet que había en la entrada. Cristina empezó a llorar y Franco la abrazó para calmarla. Yo la abracé también para que se calmara y luego se escucharon disparos en el baño. En ese momento aprovechamos, era ganar o perder, y salimos corriendo al patio. Era una escena horrible, gente muerta, agonizando o simplemente tratando de pararse. Franco, Cristina y yo salimos ayudándonos a subir una reja. Al salir habían muchos policías y muchas familias asustadas. Encontré a mi mamá y hermana peleando con un oficial. Al verlas corrí y las abracé, mientras que Franco llevaba a Cristina donde su familia. Nos interrogaron muchos oficiales y los periodistas nos perseguían. Al parecer, éramos unos de los pocos sobrevivientes del tiroteo. No sé qué pasó con los otros grupos, ni un paso con la maestra, pero agradezco al cielo haber sobrevivido ese día. Contando historias, espero su apoyo, y no flap, por favor. Bueno, pues yo cuando iba en el kinder tenía muchas amigas. Una de ellas se llamaba Silvia. Yo y ella éramos muy unidas, güey. El punto fue que la vez de nuestra graduación del kinder nos dieron vacaciones. Yo y mi comadre disfrutamos esos días, ya que después en la primaria tomaríamos caminos diferentes. Mi madre y su mamá de ella no eran amigas, ya que mi mamá decía que, según la mamá de Silvia, era muy culera, presumida, o por así decirlo, ojete. Ellas dos se miraban muy feo. Mi mamá me prohibía juntarme con Silvia, ya que mi mamá tenía que ella fuera mala influencia conmigo. Una vez cuando llegué al jardín de niños, me siento con Silvia y le pregunto que cómo estaba. Ella volteó sus hojas y se retiró de ese lugar. O sea que la pinche Silvia se había puesto bien mamona. Yo en el recreo o la hora de comer me senté con ella y de nuevo ella procedió a irse. Yo sí me quedé así como de qué pedo, pero después me valió 1 kilo de camotes. Cuando ya nos íbamos a ir del jardín de niños, o sea, ya era la hora de la salida, a Silvi se le había caído un lápiz más desmadrado que mi vida, pero bueno, yo se lo di y ella me lo arrebató y me respondió con un tono fresa. Me dijo gracias. Cuando llegué a mi casa le dije a mi mamá lo que había pasado. Ella me dio una cachetada que me llegó hasta el alma y me dijo que ella ya me había dicho que ya no me juntara con ella por lo que me había dicho. Yo llorando le dije que si a la mañana siguiente justamente había sido cumple de esta Silvia. Yo, para no verme grosera, le llevé una bolsita muy bonita grande. Cuando habito su regalo, que yo le di solo, era una caja con una nota que decía que se lavara bien la cabeza y que dejara de ser hipócrita. Igual le dejé 20 pesos destruidos. Ella se emperró muchísimo, que me empezó a azotar en la pared y me quería matar. Mis amigas corrieron a ayudarme y le empezaron a pegar con piedras. Jaja, guagua, pobre de Silvia, güey. Ella se fue corriendo por miedo y se había hecho pipijota. Jajax. Ya pasaron 4 años que no veía a Silvia hasta que entré a 4º año de primaria. Me la volví a encontrar y ya somos mejores amigas. Algo que se me olvidó mencionar igual fue que otra pelea que tuvimos en 4º fue una vez que estábamos viendo las películas de Crepúsculo y las dos nos estábamos peleando porque las dos queríamos un papucho. Igual nos peleábamos a menudo porque ella luego se robaba mi ropa, pinche rata de 2 patas. Espero les haya gustado la historia y espero su apoyo. Chao, osito. Contando el ritual de la ventana. Antes de empezar quería decir que este video está hecho por Tulip Stories. Con esto dicho, comencemos. Para empezar, el ritual es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y, como muchas cosas, es aleatorio. Solo hay que hacer una cosa para jugar. Con una condición: al hacerlo, tienes que cerrar las ventanas y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosa posible, con la condición de que sea fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera. Normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero, ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego?
juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural, sino que estarás algo mareado o intranquilo, de repente, oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar, y lo que tienes que hacer es muy simple, debes fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas, y lo más importante, de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado, va a seguir golpeando la ventana hasta que habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te muevas, ni pienses que se ha acabado, es una trampa. Siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana, a cada instante, durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie acudirá, es tanto y esa cosa. El juego dura toda la noche hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. En lo que todos concuerdan es que nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. Si deja de golpear la ventana durante la noche, recuerda que es una trampa. Cuando iba en tercero de primaria, tenía una compañera que era castrosa que le vamos a poner Lily, ya que no recuerdo su nombre, y se la pasaba gritando y haciendo desastre en el salón y presumía que fue a París, cosa que no era verdad. Y un día ella se encontraba rayando la pared y en eso yo llego y le quité el plumón y le dije que le iba a decir a la Miss lo que estaba haciendo. Entonces ella me dijo que no le importaba y si le decía iba a decir que yo fui la que rayo y yo le dije que no tenía pruebas de que yo fuera. Entonces corrí a decirle a la Miss y luego llamaron a sus padres para que hablen con ella, así que la tuvieron que suspender por un día, pero antes de que se fuera me dijo que se iba a vengar de mí. Pero no me importó y me fui a mi salón, pero pasó un día y ella llegó y me estaba mirando feo, pero no le presté atención para que se enojara más. Pero ella se sentó atrás de mí y me empezó a molestar y me estaba aventando papeles que decían que le tenía miedo y por eso no hacía nada. Y entonces le dije, niña, yo no quiero problemas contigo, ya que yo no soy como tú. Y entonces ella se ofendió y en eso llegó el recreo y yo estaba en la cooperativa comprando unas sabritas y en eso ella pasa y se tira al piso y entonces todos los maestros fueron para ver qué le pasó y ella se estaba haciendo la que lloraba y entonces dijo que yo la empujé a propósito, cosa que no era verdad, y le dije a la Miss que yo en ningún momento la había empujado y mucho menos a propósito, pero como Lily se estaba haciendo la víctima, le creyeron a ella y llamaron a mis padres, pero en eso llega una de las supervisoras que lo había visto todo y dijo que ella misma se había tirado y que yo no había sido. Entonces la maestra se enojó con Lily y entonces de nuevo la suspendieron, pero ahora 3 días por inventar cosas que no eran ciertas. Pero hasta ahora ya nunca supe más de esa niña, ya que la cambiaron de escuela. Historia de terror que nos pasó a mí y mi amiga Violeta. Era una noche, estábamos jugando Roblox cuando era la hora de dormir. Nosotros no queríamos, así que le dijimos que nos podríamos quedar sin dormir. Mi madre dijo que si no pasa nada, entonces creo que eran como las 9 las 0 de la mañana. Después, cuando fueron las como las 3 de la mañana, escuchamos un ruido en la cocina. Obviamente nosotros nos asustamos, ya que nunca oímos un ruido después de pasar las 3 y 10 de la mañana. Se rompió una ventana como si alguien hubiera entrado. Nos asustamos y fuimos a decirles a mi mamá no me creyó. Entonces volvimos a la cocina, pero vimos una sombra pasando. Mi perro ladró, pero afuera nosotros no vimos nada. Vino mi mamá, entonces vimos una persona con blanco y negro afuera de la casa y lo que vi no se me olvidará nunca. Hola, les traigo una nueva historia de terror. Aclaro que no es mía la historia. Bueno, comencemos. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis 2 primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo listo o no, ahí voy. Él empezó a buscar. Yo me empecé a preocupar porque después de 8 minutos él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces, pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció. Para ese tiempo ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo, chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más
más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a decirle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije, primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo, siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra. La historia de Candy, una chica que se hizo viral por contar historias de terror. El último video que subió fue en el 2023. Su amiga Alexa subió un video refiriéndose a que Candy murió lo que la amiga. Cuenta fue que iban de regreso a sus casas y Alexa se dio cuenta que un señor las estaba siguiendo. Le dice a Candy cosa que Candy no le da importancia, siguen caminando y a Alexa le empieza a sonar el celular y Alexa se fue dejando a Candy sola. Luego de un rato la mamá de Candy le llama a Alexa para ver si Candy está con ella, ya que no llegó a casa, lo que la amiga le contesta que no. La mamá, preocupada por su hija, va a la policía a reportar la desaparición. Unas horas después de reportar su desaparición, encuentran una bolsa negra y grande. Dentro de ella encontraron el cuerpo sin vida de Candy. Mucha gente dice que es una broma por el Día de los Inocentes, pero dime, ¿tú crees que sea verdad o solo una broma? Historia de terror, la verdadera historia del origen de Peppa. Créditos míos. Bueno, empezamos. Había una niña, vamos a ponerle Julia. Julia vivía en la granja de su papá. Su papá tenía muchos animales en su granja. Uno de ellos eran los cerditos. Julia se encariñó con un cerdito. Julia se encariñó tanto que le puso de nombre Peppa el cerdito y se la pasaba con el cerdito. Pero un día Peppa ya estaba viejita, así que el papá de Julia la iba a matar para el ganadero, pero Julia no quería eso. Así que el papá tomó a Peppa y la llevó a la trituradora, pero Julia tomó a Peppa y no la soltaba. El papá le dijo a Julia que la soltara, pero Julia dijo que no, y el papá no se dio cuenta y apretó el botón de la trituradora. Y el papá solo escuchó los gritos de su hija y terminó llorando, y unos días después la policía investigaba la casa. Y en el tapete que tiene su hija, en su cuarto abajo tenía sangre, y los policías le preguntaban al papá que si ella estaba con un trauma. Pero el papá dijo que no, que ella estaba normal, y abajo de su cama encontraron una libreta que tenía la portada con un texto que decía la vida de Peppa, y dicen que las personas que crearon Peppa usaron esa historia de la niña, y hay un capítulo secreto en Peppa Pig. Like para más. El fin de Ronald McDonald's o Limisa Turnitos. El día de hoy les contaré esta terrorífica historia. Según dice la leyenda urbana, el canal oficial del estado de Indiana realizó hace un tiempo el reportaje de un caso insólito. Se trataba del payaso Ronald, perteneciente a una de las tantas tiendas McDonald's en México. Al parecer, durante una noche, dos individuos iban a tomarse una foto junto al muñeco del payaso que se encontraba en una banca como decoración. Uno de los individuos se sentó al lado del payaso con el propósito de que su amigo le tomara una foto junto al muñeco. De pronto y de la nada, el sujeto a ser fotografiado expresó: "Estoy muy cansado", mientras terminaba un bostezo, cuando para sorpresa de su compañero y él, el payaso habló: "Yo también", en tanto bajaba su pierna y el brazo de la banca. El tipo al lado sufrió un infarto al instante, posiblemente por la impresión, mientras su compañero corría a relatar el suceso con desesperación a quienes se encontraba en su camino antes de caer en coma. Las autoridades de México decidieron investigar el caso, revisando la cámara de seguridad del McDonald's susodicho, confirmando los movimientos del payaso y la veracidad del hecho. Incluso, para alimentar la sorpresa general, se encontraron más detalles. Al revisar las grabaciones de noches anteriores, pudieron observar al payaso levantándose completamente de la banca. Tras este extraño e inexplicable incidente, se dice que el director de la cadena de McDonald's dio la orden de retirar a todos los payasos Ronald McDonald's del país, mandándolos a incinerar, razón por la cual actualmente no se encuentran muñecos colocados en la banca. Se desconoce el paradero y la situación actual de los individuos involucrados desde entonces. Historia de terror. Créditos mi prima. Bueno, lo contaré en primera persona. Estaba jugando la ouija con unos amigos, ya que no creíamos todo lo que decía la gente sobre la ouija. Entonces estábamos jugando, y yo vivo por un barrio muy en el monte, así que estaba muy oscuro porque era de noche, y una de mis amigas preguntó: ¿cuándo moriré? Y la ouija respondió: mañana. Yo estaba sorprendida porque la ouija se movía. Mi mamá trabajaba muy tarde y me quedaba con mis abuelos. Pero esa noche, mis abuelos fueron a una fiesta, por eso invité a mis amigas y amigos. Después ellos se fueron a sus casas y yo me quedé solita en la casa de mis abuelos. En la habitación que estoy tengo un espejo enfrente de mi cama. Me desperté en la noche, no sé a qué hora, pero sentí como si no pudiera moverme. Como paralizada, y en el espejo vi una silueta de un círculo. De pronto ese círculo se puso frente a mí, yo estaba boca arriba en mi cama. Y la silueta estaba enfrente de mi cara. Yo intentaba gritar pero no podía, y me la pasé despierta hasta que mis ojitos se cerraran y me quedé dormida. Y al siguiente día estaba normal, pero recibí la noticia de que mi amiga había sido encontrada en el patio de su casa con sangre y estaba muerta. Yo no podía creerlo, ya que la quería mucho. Pero desde ese día, me pasan cosas paranormales y siento que hay alguien cuando duermo. ¿Alguna vez te has preguntado qué será el ingrediente secreto de las cangreburgers de Bob Esponja? Bueno, el día de hoy se los voy a contar. Recuerden que si no quieren perder su infancia, no vean el video. Era una noche en fondo de bikini. Plankton quería robar la fórmula secreta, pues como en todos los episodios siempre era detenido por Bob Esponja, pues esta vez no, él llegó y estaba un poco nervioso, ya que esto no era normal para él. Entonces llegó y por fin la pudo conseguir. Y en eso que la abre encontró lo peor. Lo que encontró fue Esponja, tentáculos
tentáculos de calamar, estrellas de mar, caracoles, pelaje de ardilla y plancton. Cuando vio todo eso se quedó paralizado pensando que un día podría desaparecer. Bueno, pues ese día era ese. De pronto Don Cangrejo entró, pero con un aspecto aterrador. Plancton huyó y fue a la casa de Bob Esponja. Ya él llegó y encontró algo aterrador. Vio a Bob Esponja colgado casi sin esponja y Gary estaba tirado en una esquina. Plancton habló con Bob Esponja y este le dijo que huyera, ya que Don Cangrejo se volvió loco y que iría por el Plancton. Le respondió que sí. Desapareció a los demás. Bob Esponja le dijo que sí, ya que los suministros para la fórmula se acabaron, y el desesperado hizo lo peor, acabando con la vida de sus amigos. Plancton estaba desesperado y asustado, ya que acabarían con la vida de sus amigos, incluyendo la suya. Él decidió ir a la casa de Arenita. La encontró tirada en el suelo con un aspecto seco. Plancton le dijo que sucedió. Ella le dijo que Don Cangrejo le quitó su pelaje y ella tenía una herida muy grave, que dijo a Plancton que se escondiera o huyera de fondo de bikini. Él decidió salir y esconderse, pero ya era demasiado tarde. Don Cangrejo lo encontró y acabó con su vida. Aún no me puedo sacar de la cabeza esa historia que me contó mi padre. Era alrededor de los años 90, más específicamente 1994. Mi padre trabajaba en una fábrica de aluminio a las afueras de un pueblo. Mi padre y varios compañeros odiaban ese lugar, ya que durante la noche todas las luces se apagaban y debían patrullar todo con una linterna de baja calidad, y ni hablar de que a unos pocos metros había un hospital psiquiátrico que fue cerrado hace meses por maltrato del personal hacia los pacientes. Una noche mi padre estaba patrullando de una de las zonas más oscuras de la fábrica, cuando de repente empezó a escuchar cosas extrañas que venían de un almacén que se usaba para guardar el aluminio. Cuando revisó el almacén, había un tipo parado en medio del cuarto. Tenía un chaleco naranja característico de los trabajadores de ahí, además de que estaba embarrado de lo que parecía lodo, pero el tipo no se movía ni emitía ningún sonido. Lo hubiera confundido con un muñeco, pero de repente aquel tipo se volteó y empezó a correr hacia donde estaba mi padre. Como pudo, le cerró la puerta en la cara y empezó a correr. De nada sirvió, ya que escuchó como la puerta fue reventada y aquel tipo empezó a perseguirlo. Mi padre logró encerrarse en el cuarto de descanso y le echó llave a la puerta. Aquel tipo, como pudo, quiso tirar la puerta abajo sin éxito. Minutos después se escuchó una ventana rompiéndose y le siguió el silencio. Al día siguiente, la policía municipal encontró un cuerpo en el estacionamiento de la fábrica. Se había tirado de una ventana. Lo hubieran confundido con un trabajador por el chaleco naranja, pero al inspeccionar más a fondo descubrieron que se trataba de un paciente del hospital psiquiátrico. Se había escapado en 1989 y activó las alertas del pueblo, ya que tenía un desorden en la mente que lo hacía comportarse violento con cualquier forma de vida. Había pasado años viviendo en un baño sucio de la fábrica, matando a los animales aledaños del lugar, y una vez hirió a un trabajador. Al año siguiente mi padre terminó renunciando. No quiero imaginarme qué hubiera pasado si aquel paciente hubiera alcanzado a mi padre. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital. Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar de tonterías. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Ambos vieron que otra mujer quería entrar en el elevador. Pero rápidamente el doctor, sin dudarlo, cerró las puertas del elevador. La mujer que iba al lado de él le preguntó que por qué no había dejado subir a esa persona. El doctor, con mucho miedo, le dijo a la mujer que aquella mujer que quería subir ya había pasado a mejor vida, ya que él mismo la había operado hace una hora. De hecho, aquella mujer que se quería subir tenía una pulsera negra. La mujer que iba con él en el elevador le dijo con voz tenebrosa, como esta pulsera. Desde ese momento, nadie ha sabido nada sobre aquel doctor, así que nunca te atrevas a visitar un hospital de noche.